La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está esta mañana ya en todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo? Sabemos que están muy estudiosos, con mucho trabajo, esas pruebas de enlace que seguramente van a resultar muy exitosas. Y acá en DGSTV también tenemos mucho trabajo, tenemos muchas ganas de comunicarnos con ustedes, de atender sus necesidades, sus propuestas. Y bueno, una de ellas es este programa que, bueno, ha tenido bastante aceptación, mucho impacto en nuestra población. Y tenemos ya nuevamente a la doctora Lilia Núñez Orozco, jefa de neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctora, bienvenida. Pues como saben ustedes, este programa ya es de casa, se transmitirá mensualmente y tendremos como invitada a la doctora que nos va a platicar sobre este tema que cada vez tiene mayor repercusión en nuestra sociedad, la epilepsia. Habíamos hablado en temas anteriores, en programas anteriores, sobre qué es la epilepsia, cuáles son sus síntomas y queremos platicar hoy sobre las repercusiones sociales, qué pasa con los chicos, con los pacientes que tienen este padecimiento, doctora. Bueno, pues es un padecimiento que está rodeado de mitos, de tabúes, de conceptos que son totalmente erróneos. La gente piensa que están poseídos del demonio, que es un fenómeno sobrenatural, que es producto de brujería. Y los papás de estos chicos a veces los llevan a exorcizar o los llevan a hacer limpias, tratamientos con los hechiceros y con los brujos. Y bueno, esto no conduce a nada más que a perder un tiempo que es muy valioso, porque la epilepsia debe recibir un tratamiento lo más temprano posible cuando se hace el diagnóstico, con la finalidad de que las crisis se eliminen al 100% lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque la anomalía eléctrica que produce los ataques en el cerebro puede ir dañando zonas muy importantes de función que es muy relevante para el desenvolvimiento diario, como por ejemplo la memoria, la capacidad de concentrarse, la capacidad de manejar varias situaciones al mismo tiempo, de planificar, y todo esto se puede ir entorpeciendo si la epilepsia no tiene un buen control. Entonces hay una repercusión propiamente médica que tiene que ver con lo que ocurre en el cerebro debido a estas descargas eléctricas anormales de las que hablamos en los programas anteriores. Esta repercusión a su vez va a ocasionar que el joven, niño, adulto, de la edad que sea, pudiera tener dificultades para manejar los problemas cotidianos. Hablando de los jóvenes y niños que tienen que ir a la escuela porque es la edad en la que están recibiendo su educación, pueden tener problemas de rendimiento escolar. Y esto a su vez repercutir en un fracaso que los pueda llevar a dejar los estudios. Definitivamente, Sí. ¿verdad? Abandonar la escuela. Así es. O que los den de baja porque ven que no pueden, o que los den de baja aunque sí puedan, porque hay muchos que sí van a tener todas sus capacidades, porque el temor de que ocurra una crisis en el ámbito escolar asusta a mucha gente, principalmente a los profesores. Y los compañeros, además de asustarse, pues pueden tener reacciones que son totalmente impropias, como las de burlarse, molestarlo,
tratarlo distinto, discriminarlo, rechazarlo, y esto a su vez va a repercutir anímicamente en el niño o joven que padece epilepsia. En la autoestima, por la supuesto. autoestima se le va al suelo y volverlo a sacar de esa baja autoestima cuesta mucho, mucho trabajo. Sí, porque primero sería remontar toda esta parte de la enfermedad, controlar las crisis y luego trabajar, o al mismo tiempo trabajando la parte de la autoestima. Yo creo que paralelamente es muy importante. Si existe un caso nuevo de epilepsia en una escuela, por ejemplo, la primera cosa que se tiene que hacer, porque a veces los papás no se percatan primero, a lo mejor el profesor es el primero que detecta el problema, pues es orientar a los papás y decirle algo está pasando con su niño, con este joven, y hay que buscar atención médica, Claro. neurológica. Una vez que se hace el trabajo médico, que es el de ver si es realmente epilepsia, si no lo es, qué otra cosa es, y cuál es el tratamiento que se va a dar, entonces el joven no puede dejar de estar yendo a la escuela, porque la oportunidad se pierde, el tiempo corre, vuela, y entonces esto de perder semanas o un poco más puede repercutir en la pérdida del año escolar. Claro. Sí, desafortunadamente algunos profesores les dicen a los papás, sí, hay que atender a este niño, pero ahora que lo atiende y que se cure, lo vuelve a traer. Y eso no sabemos, no. Eso no se puede porque no sabemos si se va a curar, algunos se van a curar, no sabemos qué también se va a controlar, pero siempre estamos esperando que con el tratamiento médico se logre un control por lo menos óptimo, si no es que logramos el 100%. El control óptimo quiere decir que es lo mejor que podemos tener a la persona y que quizá de vez en cuando tenga alguna crisis que pudiera ocurrirle dentro de la escuela. Y que si así fuera, pues lo único que hay que hacer es saberlo atender en el momento, que es un momento realmente muy breve, permitir que se recupere, y si ya se siente bien, no tiene por qué devolverse a su casa ni darse de baja de la escuela. Claro, ¿sí? claro. Esto es algo muy importante y hay que hacerlo sentir que pues es bien recibido en el ámbito escolar. Acogerlo en la escuela. Exacto. Que sus profesores van a ser solidarios con él, que le van a apoyar si tuviera alguna falla derivada del mismo padecimiento o de otra cosa, y que los compañeros lo apoyen también y no lo rechacen, no se burlen de él, porque él no eligió estar con este padecimiento. No lo eligió y no es culpa de nadie. No es castigo divino. Ni es posesión demoníaca. No es nada sobrenatural, es una enfermedad en el cerebro que como enfermedad se tiene que manejar médicamente y manejar todas las posibles repercusiones que la enfermedad ocasione, que ya mencionamos algunas. Lo que sí, doctor, es que es muy impactante observar una convulsión, porque bueno, es todo movimiento de las extremidades, los ruidos anormales. ¿Cómo nosotros como sociedad, como escuela, como compañeros también jóvenes, podemos prepararnos para que en algún momento, sabemos que algún compañero tiene este padecimiento, cómo comportarnos, cómo ser sensibles a la situación? Bueno, pues primero es querer ayudar, eso es lo primero. Y luego es saber cómo, ¿verdad? Sí, a veces entorpecemos, ¿no? En lugar de ayudar. Sí, si alguien tuviera una convulsión en el salón de clases o en el patio de la escuela o un lugar cercano, lo que hay que hacer es acompañar al joven mientras le está sucediendo su crisis, y la ayuda que se le va a dar es justamente eso, evitar que se lastime, protegerle la cabeza con una prenda doblada, dejarlo en el piso, no hay que tratar de llevarlo a ningún lado porque entre el movimiento anormal que ocasiona la convulsión
y el desconcierto colectivo que siempre sucede. Yo creo que a veces hasta los gritos y los llantos son más graves que la misma convulsión. Sí, sí, bueno, de eso el paciente no se va a dar No, cuenta. definitivamente. Está inconsciente, no se va a dar cuenta de todo lo bien o mal que hacemos a su alrededor. Así es. Hasta que se recupere de su crisis, pero durante la crisis hay que dejarlo en el piso donde haya empezado su ataque, protegerle la cabeza, ponerlo de lado, esperar a que la crisis termine sola y acompañarlo después, porque al terminar una crisis de esta naturaleza, la persona queda confusa. Se siente somnolienta, pero lo peor es la confusión de no saber en ese momento qué pasó, dónde está, con quién está, porque todavía no se acaba de recuperar para percatarse bien de su entorno. Pero además puede percibir este ambiente alterado, las caras de susto, el llanto, hasta de miedo de las personas que lo rodean. Así es. Y además, si se pone inquieto, las personas que lo rodean lo quieren sujetar y él se siente agredido y trata inconscientemente de defenderse. Y entonces puede provocar allí como una pelea sin querer, digamos, un forcejeo que no es necesario, solamente hay que tranquilizarle, dejarlo que si se quiere mover, bueno, que se mueva un poco, si va a voltear, si va a mover los brazos, lo que sea, bueno, nada más que no se lastime. Si trata de pararse y de caminar, porque a veces esto puede suceder de manera automática, bueno, ahí sí nada más protegerlo para que no vaya a salir a un lugar donde pueda peligrar y nada más. Esto no es lo habitual es que se queda exhausto en el piso, muy confuso, somnoliento, adolorido de todo el cuerpo, de la cabeza y sin darse cuenta de lo que está pasando. Ya una vez que transcurren unos cuantos minutos, pues ya empieza a recuperar la lucidez total, a darse ya bien cuenta del entorno y si ve que es un entorno amigable, pues se va a sentir tranquilo y no va a tener ninguna mala reacción. Entonces, pues esto es lo único que hay que hacer. No hay que correr a buscar ningún medicamento, no meter nada en la boca, no por ponerles favor. alcohol. No ponerles alcohol ni ninguna sustancia que huela fuerte para estimularlos porque no van a encontrar ninguna respuesta. El cerebro provocó la crisis y el cerebro la va a concluir y va a permitir este periodo de recuperación. No hay nada que en ese momento interrumpa la crisis, nada de lo que se quiera realizar. Entonces hay que guardar la calma. Claro, a veces ¿verdad? Es dramático para las escuelas, sobre todo cuando yo me imagino a los profesores que de repente ven esta situación, depende de qué tan preparados estemos para asimilar eso y conducir al grupo, porque se dan todas estas respuestas que usted dice, desde los que se ríen, se burlan, los que tienen miedo, los que rechazan o los que hacen que la persona se vuelva invisible porque no sé qué hacer. Entonces, como profesores también debemos tener esa actitud de controlar y conducir a nuestros grupos. Claro. Es una buena oportunidad para los profesores de enseñar la solidaridad con las personas que tienen un problema, enseñarles a tener la empatía, es decir, la capacidad de sentirse como el de junto. ¿Qué harían? En los zapatos del otro. ¿Qué harían si el problema fuera de ellos o de alguien que quieren mucho, no? Claro. ¿No les gustaría que los atacaran, que se burlaran de ellos, que los rechazaran? A nadie le gusta eso. Definitivamente. Entonces, ¿por qué hacerlo con este chico que puede tener este problema? Hay que aprovechar la oportunidad de enseñar esto. Y hace falta mucho trabajo, hay mucho camino por andar, porque aparte de la condición médica, está la condición social. Usted lo mencionaba en algún programa anterior, la situación ya de adultos cuando no encuentran trabajo, cuando son rechazados por su padecimiento. Así es. Es un arma de doble filo informar que se tiene el problema. Los papás de los niños y jóvenes con epilepsia nos preguntan,
¿qué hacer? Digo, bueno, si ya está en un excelente control, no hay que publicar el asunto, más que quizá el profesor hablar tranquilamente con él y decirle tiene este problema, está controlado, no le va a ocasionar mayor dificultad y nadie va a ser responsable si acaso ocurre una crisis, porque tanto en las escuelas como en los trabajos dicen que no se quieren hacer responsables de lo que pudiera sucederles cuando hay un ataque. Y bueno, pues los papás y las mismas personas deben estar conscientes que no van a responsabilizar a nadie porque les dio una crisis en cierto lugar, pero sí es responsabilidad de los profesores y los compañeros saber qué hacer si esto ocurre. Y no necesariamente porque el niño o joven publique a todo mundo que tiene este problema y nunca lo van a ver con la crisis porque pudiera estar ya muy bien controlado. Es simplemente avisarle a la autoridad del grupo, que es el profesor o profesora, para que si acaso ocurriera algo, se pueda actuar adecuadamente. Y bueno, pues estas informaciones que estamos dando por esta vía, pues servirán para que todos los jóvenes que nos están viendo tengan idea cómo actuar en una situación de estas, que no nada más les puede ocurrir con los compañeros, puede ser con alguien cerca de su casa, con alguien que ven en la calle, porque esto también puede pasar. Y qué mejor que saber cómo auxiliar a esta persona que está totalmente desvalida y fuera del mundo en ese momento, ¿no? Es la que más necesita ayuda. Sí. Bien, pues como siempre interesante, doctora, lo que nos viene a comentar. Quiero saludar a las escuelas que están conectadas. Tenemos a la 30, la 71, 56, 60, 88, 62, 68, 98, 78, 105, 22 y 26. Gracias por estar con nosotros. Pregunta la 62, ¿cuántos tipos de epilepsia existen? Bueno, existen muchos. La epilepsia es el hecho de tener crisis repetidas a lo largo de un tiempo prolongado en la vida. Puede ser toda la vida, puede ser un tiempo no tan extenso. Tenemos dos grandes grupos de crisis, que son las que están localizadas y la persona se puede percatar de lo que le sucede, y las que son generalizadas, donde la tónico-clónica de la que hablamos pierden la conciencia, y hay otras variantes. Entonces hay dos grandes grupos, las epilepsias que son focalizadas y las epilepsias que son generalizadas. Bien, las causas, pues, ¿todavía no se sabe? No, sí. Bueno, se sabe que hay un desarreglo eléctrico en el cerebro que puede estar causado por una lesión de la estructura del cerebro, por ejemplo, que las neuronas del cerebro no se ubicaron en los lugares a donde iban destinadas. Esos son malformaciones del desarrollo cerebral, puede ser una causa de epilepsia. Daños que el cerebro ha sufrido a lo largo de la vida, por ejemplo, mala oxigenación durante el nacimiento, golpes fuertes en la cabeza que ocasionan lesiones que después cicatrizan y dejan como secuela la epilepsia, parásitos en el cerebro, tumores que crecen lentamente, y así hay una diversidad de motivos que modifican la estructura del cerebro y pueden ocasionar epilepsia. Pero cerca de la mitad de los casos no se puede detectar una lesión por ningún estudio de imagen, que ya tenemos avances tecnológicos muy buenos, y a pesar de ello no se detecta que haya ningún cambio en la estructura, pero el desarreglo eléctrico existe y la epilepsia existe. Y aquí hay un factor genético o un factor francamente hereditario en algunos casos, y en otros solamente los etiquetamos de epilepsia de causa no identificada. Simplemente pasa. Simplemente tienen epilepsia y ya. Así como tener ojos verdes o ojos azules, a veces toca. A veces les toca tener el problema, sí. Bien. La técnica 56, ¿cuánto tiempo puede durar un buen tratamiento? Puede requerirse el resto de la vida. Por ejemplo, hay una epilepsia que es muy benigna y muy fácil de controlar, que se llama epilepsia mioclónica juvenil.
Esto le da a los adolescentes si tiene sacudidas bruscas de las extremidades, como sobresaltos, Brinquitos. como brincos, pueden tener crisis en las que se ausentan momentáneamente y también convulsiones tónico-clónicas. Esta epilepsia, que es bastante frecuente, se controla rápidamente con el tratamiento adecuado, pero no se puede suspender el tratamiento porque al hacerlo Regresa. vuelve. Entonces allí el buen tratamiento es primero controlar bien y luego mantenerlo el resto de la vida. Hay otras epilepsias que se van a curar con el tiempo y mientras eso sucede hay que darles tratamiento porque si no entorpecen el desenvolvimiento. Por ejemplo, la epilepsia de ausencias en la niñez, en que los niños se desconectan momentáneamente, como que les apagan la luz y se van y luego regresa como cuando uno vuelve a prender la luz. Estas crisis de ausencia pueden ser tan numerosas que impiden que la persona pueda darse cuenta de lo que están viendo y haciendo, porque si están ante una explicación en clase, pues de repente se apagan y se prenden y se apagan y se prenden, pues se pierde todo el hilo y por esa razón hay que dar tratamiento para que la persona pueda estar en sus 5 sentidos, no tener ninguna crisis y poder hacer todas sus cosas. Muy bien. ¿Qué se debe hacer con una crisis de epilepsia? Bueno, ya lo comentamos y lo hemos comentado en programas anteriores también. Y seguiremos comentando porque vamos es muy importante. A aprender bien. Claro. La técnica 68, ¿qué podemos hacer? Lo mismo ante un alumno en momento de crisis. La 62 es un problema neurológico, sí, definitivamente. Sí, el problema está en el cerebro. En el cerebro. La 62, ¿son costosos los tratamientos? Desafortunadamente sí. Muchos medicamentos no son muy caros, pero como se requieren tomar durante mucho tiempo, pues eso ya significa una erogación del presupuesto familiar bastante alta en ocasiones. Y algunos sí son muy caros, los medicamentos. Cuando se tiene una institución, pues qué mejor, porque la institución les deberá proveer de sus tratamientos. Claro, claro. Y cuando los tienen que adquirir, pues sí hay que hacer el esfuerzo porque de otra manera no hay forma de controlar la epilepsia si no es tomando los medicamentos. Sí. Muy bien. ¿Es cierto que hay que meterles una cuchara para que no se muerdan? Reiteramos, no es porque se pueden lastimar más. Sí, así es. Ahora díganme, ¿ustedes tienen una cuchara en el salón de clases? A lo mejor de plástico. Y entonces se va a romper y se la pueden tragar, pueden rasgar la mucosa de la lengua o de las mejillas en su parte interna, o tragarse el pedazo y romper el esófago, por ejemplo. Entonces, no, por favor. La lengua sí se puede lastimar, generalmente es en los lados de la lengua, y nunca se va a trozar la lengua por un ataque, eso no sucede jamás. Y pues por suerte la lengua cicatriza muy rápido, nada más se les hace alguna toquecitos, unas curaciones y en muy corto tiempo ya están recuperados. Muy bien, entonces nada de meter objetos en la boca. La 68, felicidades doctora. Muchas gracias. La 98, esta es una pregunta que nos va a dar para el siguiente programa, doctora. ¿Considera importante capacitar a los integrantes del plantel? Por supuesto, que conozcan, que sepan qué hacer. No, y que sepan que no es un fenómeno extraño de fuera del cerebro. Ni mágico, nada por el estilo. La capacitación iría encaminada a que entiendan mejor cómo es el problema para que puedan ayudar adecuadamente a las personas a insertarse en su medio social. Esa sería para mí la mejor parte de una capacitación. Y también que puedan atender una crisis en un momento dado, pero ya vieron que no tiene ninguna ciencia, es nomás protegerlo y ponerlo de lado y dejar esperar que transcurra a que termine y tranquilizarlo cuando se empiece a recuperar. Claro, yo me imagino que a través de este medio podemos hacer comunidades virtuales.
en los que podamos apoyar a los profesores, darles información, que ellos nos pregunten, que nos hagan llegar sus necesidades y podamos acoger a las personas que tengan este padecimiento. Ay, sí, eso es lo que esperamos, porque es. el padecimiento es frecuente, afecta a cerca del 2% de la población. Por lo tanto, la probabilidad de que en las escuelas que tenemos tantos alumnos existan uno o dos o a veces más casos, siempre va a existir. Y no se deben sacar de la escuela, no se deben rechazar, deben ser acogidos con solidaridad, con sentido humano y pues ayudarlos. No necesitan sobreprotegerlos tampoco. Exacto, a eso iba también, doctora, Sí. porque, bueno, sabemos que existen estas adecuaciones curriculares, que se puede ajustar los contenidos de nuestras asignaturas para que estos chicos aprovechen, tengan el mayor beneficio de la escuela, como debe de ser. Claro. Si algún chico con epilepsia tiene algún problema de aprendizaje, hay que ver qué es lo que le está pasando. A veces es solo anímico. Claro, ¿sí? claro. Y resolviendo este aspecto emocional, el chico vuelve a estar como cualquier otro normal con su capacidad completa. Entonces sí es muy importante identificar primero cuál es el problema para que de allí lo podamos resolver. Muy bien, la 60, la epilepsia es por etapas, no entendemos muy bien la pregunta, pero ¿tiene fases la epilepsia? O sea, que sea principios, como dice la gente, y luego ya grave. Algo así no. me supongo. Bueno, es que dependiendo del tipo de epilepsia, uno puede saber desde el principio si es un caso serio, grave, o es un caso benigno. Ahora hay casos en los que el no darles adecuadamente el tratamiento los hace empeorar. Permite que el cerebro vaya incrementando el problema porque no tiene un freno, no tiene un control. Entonces, en esa situación, pues yo había empezado el día de hoy diciendo que el tratamiento debe ser adecuado y oportuno. Así es. Sí, si se deja pasar y la gente dice, no me va a pasar nada, no, sí puede suceder un montón de cosas por las descargas mismas, por los golpes que se dan cuando tienen sus crisis. Claro. Esas son las repercusiones físicas, médicas. Y las repercusiones sociales, pues también ya las mencionamos, son horribles. A lo mejor más graves que la misma enfermedad. En ocasiones sí. Bueno, el último comentario, la 105. Si alguna vez nos dio epilepsia, ¿puede regresar por alguna causa? O si solo pasó una o dos veces, ya no hay que preocuparse. Depende de... Bueno, está hablando de dos ataques, uno o dos ataques en la vida que a lo mejor no fueron por epilepsia, aunque sean ataques epilépticos, y esto suena un poco contradictorio. Si tuvieron un motivo por el cual ocurrieron en ese momento, por ejemplo, una deshidratación severa, o fiebres altas, una fiebre muy alta en ciertos niños que tienen esa sensibilidad, puede haber convulsiones epilépticas que ya no se van a volver a repetir, pero entonces no le llamamos epilepsia. Esa es otra situación. Es otra situación. Muy bien, pues son todos los comentarios por el día de hoy. ¿Tenemos más? Tenemos un poquito más de tiempo. 2 minutos. Adelante. Muy buena pregunta. Instituciones que pueden atender a chicos con epilepsia. Bueno, no hay una sola institución que se dedique a esto, pero en todas las instituciones hay servicios de neurología donde pueden ser atendidos. No quiero decir que en la clínica familiar haya neurólogos, pero si el caso lo amerita, que la mayor parte de las veces ameritará una opinión, son derivados a donde hay especialistas. Claro. Y estamos hablando del Seguro Social, del ISSSTE, centros de salud. Hay otros servicios que proporcionan también los medicamentos, como el servicio médico de la Marina, del Ejército, de Petróleos Mexicanos. Entonces allí hay un sistema de captación de los casos con el médico familiar o general y luego pasan a los especialistas. Claro. Y luego pueden ir de regreso si ya el problema está muy bien resuelto. Cuando no tienen ISSSTE ni seguro ni ninguna de las instituciones que mencionamos, pueden ir al centro de salud y de ahí son referidos
a hospitales generales o a institutos especializados. Y bueno, pues ahí pueden ser atendidos. Muy bien, pues varias opciones que tenemos. Lo importante es no dejar que pase. Así atender a los chicos, a las personas en general que tienen este padecimiento. Cualquiera que sea la edad, porque puede ser a cualquier edad. O sea, no podemos descartar que cualquiera de nosotros pueda desarrollar la epilepsia. Sí, eso hay que hacer mucho hincapié, porque lo único que necesitamos para tener epilepsia es tener cerebro, y creo que todos tenemos. ¿Alguien aquí no tiene? A cualquiera le puede suceder alguna cuestión que afecte al cerebro y se manifieste como crisis epilépticas. Entonces, acuérdense mucho de eso antes de pensar que la persona que tiene epilepsia es tan diferente a uno, ¿verdad? Porque bien nos asemejamos. Nos asemejamos en muchas cosas. Bien, doctora, pues muchas gracias. Muchísimas por esta charla. Y bueno, nos vemos. Quiero recordarles que tenemos un receso escolar en los meses de julio y agosto, entonces regresaremos con este programa de Epilepsia Hoy en el próximo mes de agosto. Entonces, agosto-septiembre estaremos de nuevo con la doctora Lilia Núñez Orozco, jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional. 20 de noviembre, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes. Gracias. No se vayan, a continuación tenemos un programa más de la serie Es Hora de Hablar de Adicciones, ya están nuestras especialistas aquí en este estudio, que traen un material bien interesante, seguramente les va a gustar aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012. Absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.